Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos de la iglesia de Smithfield en el norte de Carolina. Estamos contentos de poder compartir con ustedes un pequeño repaso de la lección de la escuela sabática desde acá, desde la ciudad de Orlando. Queremos saludar de manera muy especial al hermano Marcial Martínez, a la hermana Gabriela Benítez, al hermano Abraham Martínez y a Juan Lozano, también a Desi Janet, quien nos invitó para compartir este repaso. Y por supuesto a toda la directiva de Escuela Sabática de esa maravillosa iglesia allí en North Carolina, Smithfield. Queremos compartir la lección de la Escuela Sabática, la primera lección de este año, la primera semana de este año, y por supuesto queremos desearles a todos ustedes un feliz año. Mi nombre es Arnolfo Ardila y voy a invitarles para que tengamos una palabra de oración. Querido Señor, te damos muchas gracias porque en tu amor y misericordia nos permites compartir tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que realiza una misión importante en la vida de cada ser humano, que nos guía a toda verdad y que nos orienta a través de tu santa palabra. Por favor, bendícenos en esta hora. Al compartir tu lección de escuela sabática, te suplicamos que tú estés a nuestro lado y que tu Santo Espíritu sea quien nos inspire y que tu Santo Espíritu también dirija nuestras mentes hacia los puntos claves e importantes de esta lección. Te lo pedimos de todo corazón en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como dijimos, es la primera lección de este trimestre, la primera lección del año 2017, y empezamos un trimestre muy importante que tiene que ver con espiritualidad. Vamos a hablar durante todo el trimestre acerca del Espíritu Santo. Así que el propósito principal de la lección, de esta lección y de las lecciones de todo el trimestre, es que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Cuando Jesús vino se le dio el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús ascendió y envió al Espíritu Santo. En este momento nosotros disfrutamos de la compañía del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos dirige, como el mismo Señor Jesús dijo, quien nos guía a toda verdad. Así que durante todo el trimestre vamos a estar estudiando lecciones tan importantes como el Espíritu y la Palabra, que es el tema de esta semana, pero también hablaremos de la divinidad del Espíritu Santo, hablaremos también del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo y la iglesia, etcétera, etcétera. Es un tema muy, pero muy importante lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre, porque una de las doctrinas de la iglesia adventista que está siendo atacada desde dentro de la iglesia y desde fuera de la iglesia es precisamente la doctrina del Espíritu Santo. La quinta doctrina de la iglesia adventista, si estamos hablando de las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista, nos habla precisamente del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Y el propósito de la lección y de todo este trimestre es que nosotros entendamos que es Dios con nosotros, que estuvo desde el principio, Padre, Hijo y el Espíritu Santo estuvo en la creación, pero también continúa con nosotros en el plan de redención. De tal manera que ese es el tema de todo el trimestre, el tema de esta semana, el Espíritu Santo y la palabra. Y el versículo para memorizar se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17, versículos que debemos saber de memoria. Yo invito a que nuestros alumnos siempre aprendan ese versículo, porque si aprendemos un versículo por semana, al final del año habremos aprendido 52 o 53. De tal manera que es importante que nosotros nos relacionemos y aprendamos de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el versículo para memorizar. Así que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es importante que lo sepamos
y que lo compartamos con nuestros hermanos, porque es la palabra de Dios. Ahora, durante esta semana nos hemos enfrentado a dos palabras interesantes: inspiración y revelación. Y ya poco a poco iremos viendo de qué se trata cada una de ellas. La escritura cumple el papel de ser la palabra de Dios revelada. Y durante toda esta semana hemos estado analizando cada uno de estos aspectos. La primera parte de la lección hablamos del Espíritu Santo y la revelación. ¿Qué es la revelación? Dice el folleto de nuestra lección de escuela sabática que la revelación es precisamente el proceso por medio del cual Dios interviene para mostrarnos algo que nosotros como seres humanos no conocemos y no entendemos. Y el ejemplo que nos da la lección es un ejemplo bien claro, porque es el ejemplo que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 2. En el capítulo 2 de Daniel, nosotros encontramos al rey Nabucodonosor, que ha tenido un sueño, que está perturbado por el sueño y que quiere que sus magos, que sus adivinos, que sus astrólogos le digan qué soñó. Imagínense ustedes qué difícil situación en la que estaba colocando a los sabios del reino. Ustedes me van a decir qué fue lo que yo soñé, porque yo soñé algo y se me olvidó. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Daniel se acercó al Señor junto con sus amigos y le dijo: Señor, tú eres el único que puedes revelarnos qué fue lo que soñó el rey. A ti acudimos, por favor respóndenos. Y el Señor se lo reveló. Claramente, paso a paso, el Señor le reveló a Daniel y a sus amigos cuál era el sueño que había tenido el rey. Es interesante que nosotros veamos que en ese proceso de revelación, el Señor está mostrando algo que de otra manera nadie hubiese podido ni siquiera acercarse, adivinar. Todas las demás personas le dieron al rey: bueno, dinos cuál fue el sueño, y nosotros te decimos el significado. Pero en este caso, el rey necesitaba era el sueño, porque se le había ido. Y el único que podía realmente revelarlo era Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, allí vemos un ejemplo claro de lo que es la revelación. Es el proceso mediante el cual Dios da a conocer al ser humano, y se da a conocer al ser humano directamente. Le dice, diríamos nosotros en Venezuela, con pelos y señales. Le indica cada una de las cosas que debe conocer. Lo revela, lo revela. ¿Recuerdan ustedes cuando tomábamos una fotografía anteriormente? Teníamos que tomar el rollo que estaba allí en un tubito muy pequeño, lo llevábamos a un sitio donde lo revelaban. Y una vez que lo revelaban, salía a la luz la imagen que allí estaba. Y eso fue exactamente lo que hizo Dios con el señor Daniel, revelando el sueño de Nabucodonosor. Pero la otra palabra es interesante: el Espíritu Santo y la inspiración. El Señor Jesús dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Ese fue el versículo que estudiamos, el versículo que aprendimos de memoria. Toda Escritura es inspirada divinamente, o toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Por qué la Sagrada Escritura? Si es un libro que fue escrito por tantas personas a través de la historia, a través de tantos siglos, incluso milenios, ¿por qué mantiene un solo hilo conductor? ¿Por qué no se contradice uno con el otro? Cuando nosotros tomamos cualquier tema, puede ser de ciencia, de religión, de lo que sea, tomamos cualquier tema y leemos libros de diferentes autores, incluso de la misma época, encontramos que el uno contradice al otro. Pero con estos autores bíblicos no hay contradicción. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo es el que los está guiando a toda verdad. Por eso el hilo conductor de la Sagrada Escritura es perfecto. Por eso no hay contradicción. Ahora, ¿qué es la inspiración? La inspiración es la capacidad que Dios le da, el impulso del Espíritu Santo que Dios le da a los santos hombres de Dios, así dice la Sagrada Escritura, porque toda profecía no vino por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios. No es a cualquier hombre que el Señor guió, es a los santos hombres, a las personas que estaban en conexión con Él, a las personas que estaban preparadas para esto. De tal manera que, impulsados por el Espíritu Santo, ellos se sentaron y escribieron lo que el Señor les inspiró a escribir. Pero miren la diferencia entre revelación e inspiración. Cuando tú tienes una revelación, el Señor te revela todo tal cual. Daniel se levantó delante del rey Nabucodonosor y le dijo, tú, oh rey, soñabas con una estatua. Y la estatua tenía una cabeza de oro, unos brazos y pecho de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro, y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Está revelando claramente los puntos, cada uno de los puntos de lo que el rey soñó. La inspiración, en ese mismo caso, hubiese podido ser, bueno, tú veías una estatua que se veía más o menos alta, que se veía, sí, y pueden escribir, pero no hay puntos exactos en la, en la inspiración. Ese tipo de puntos exactos vienen es a través de la revelación. El Señor le reveló a Moisés cada uno de los aspectos que debían haber en el santuario, cada uno de los aspectos que debían haber incluso en la ropa interior de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Punto a punto, eso es revelar. El Señor reveló todo eso. Pero inspiración, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tú te sientas y escribes acerca de un tema que el Señor te va guiando a través de ese tema, tal como Pablo escribió, tal como Pedro escribió, tal como Juan escribió y cada uno de los profetas. Pero cuando es un sueño, cuando es algo que el Señor quiere que sea específico, claro, el Señor simplemente te lo revela. Ahí hay una pequeña diferencia entre una cosa y la otra. Y debemos entender que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y muchos de los puntos fueron revelados punto a punto. Inclusive el Señor reveló nada más y nada menos que los 10 mandamientos, Él mismo los escribió con su mano y los entregó. Esto es lo que yo quiero que ustedes cumplan. Entonces, el Espíritu Santo está en cada una de esos aspectos. Dice que la veracidad de las Sagradas Escrituras se da precisamente por la unción del Espíritu Santo. Como les decía hace un momento, si ustedes abren cualquier tema teológico, científico, filosófico, con más ver, de diferentes autores, se encontrará que hay una gama de teorías, hay una gama de información que la una contradice a la otra. Pero cuando usted abre la Sagrada Escritura, se da cuenta que no hay equivocación y no hay contradicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si yo me voy, va a venir ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a toda la verdad. Y en San Juan el capítulo 17, el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, la Sagrada Escritura es la verdad, revelada a través de los santos hombres de Dios que fueron inspirados para eso. Si vamos al punto pequeñito de quién es la verdad, nos damos cuenta que Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Y por qué la Sagrada Escritura es la verdad? Porque la Sagrada Escritura revelan a Cristo Jesús. El siguiente punto importante de la lección de la escuela sabática es que el
Espíritu Santo se comporta como un maestro, como un profesor. De hecho, uno de los títulos de la semana dicen el Espíritu Santo como docente. Se sienta, enseña y habla con cada uno de sus alumnos, que deben ser, cada uno de nosotros debemos ser los alumnos del Señor. Quiero compartir con ustedes 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 13 y 14, que dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿El hombre qué? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo es el que debe guiarnos al estudiar la Sagrada Escritura. Más nadie. Es el Espíritu Santo quien debe guiarte a ti, quien debe guiarme a mí al estudiar la Sagrada Escritura. Porque si la Sagrada Escritura fue dada por el Espíritu Santo, entonces definitivamente el Espíritu Santo es quien debe enseñarnos la Sagrada Escritura. En Juan, el capítulo 5, el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo, quien ha revelado e inspirado a los comentaristas bíblicos, también te puede inspirar y también te puede revelar a través de su palabra, te puede revelar y te puede guiar a toda verdad. Pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo, que es Dios, no cambia. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios siempre te guiará hacia la verdad que está en la Sagrada Escritura. Algunas personas pueden decir, mira, el Espíritu Santo me reveló tal cosa, pero cuando tú escuchas lo que te reveló, te das cuenta que va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, y en ese momento entonces tú debes darte cuenta que no es una revelación del Espíritu Santo. Si tú piensas que el Espíritu Santo te está llevando a algún lugar, te está guiando hacia algún lugar, si tú piensas eso, pues entonces debes compararlo con la Sagrada Escritura, porque el Señor no cambiará su palabra para darle a otro ser humano una revelación diferente de la que ella dio. No debemos olvidar esto, porque Dios no cambia. Durante este trimestre vamos a estar estudiando estos temas y son muy importantes en un momento en el cual el mundo y la iglesia también está pasando por dificultades terribles. La iglesia se está enfrentando a muchos problemas y debe ser guiada por el Espíritu Santo. Si le permitimos a Dios que nos guíe a través de su palabra y con la ayuda de su Santo Espíritu, nosotros vamos a ser victoriosos. Porque solamente con un así dice Jehová, nosotros debemos defender la doctrina. Es con un así dice Jehová. ¿Y dónde lo va a decir? En la Sagrada Escritura. No es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, es lo que dice la Sagrada Escritura. Yo espero que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga durante todo este trimestre y que tanto en Smithfield como en todas las iglesias adventistas del mundo, nosotros podamos recibir la inspiración del Espíritu Santo, ser guiados por Él para prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús en la Canaán celestial. Que Dios te bendiga.